Ya, bueno, buenos días, chicos. Vamos a comenzar el tema de hoy. Ya, entonces el tema de hoy es material hereditario, que es a nivel celular todo lo que el sistema que contiene toda la información genética. Ya, entonces el material hereditario de los seres vivos está representado por los ácidos nucleicos, ¿no? Conteniendo la información genética. Y los ácidos nucleicos son biomoléculas que están representadas por el ácido desoxirribonucleico, ¿no? ADN, su abreviación, o DNA en inglés, que es desoxirribonucleic acid. Entonces, cualquiera de los dos términos viene a ser lo mismo. En algunos libros está así como ADN, otros le ponen DNA. Y el ácido ribonucleico o ARN o RNA. ¿No? Entonces, estos son los ácidos nucleicos que vamos a avanzar esta semana, describir en detalle cómo funcionan y cómo transmiten la información genética. ¿No? Pues los ácidos nucleicos son biomoléculas, ¿no? Que están presentes en los seres vivos, contenidas en bueno, nucleicos en el núcleo, ¿no? Y están representadas de esta manera en forma de cadenas. Pueden ser muy largas, ¿no? O no tan largas, y se pueden estructurar también las cadenas de diferentes formas, como vamos a ir viendo, ¿no? Principalmente el RNA o ARN se puede, digamos, doblar su cadenita y formar o estructurar de diversas formas. El ADN entonces es una doble cadena, ¿no? Enseguida vamos a describir cada uno de ellos, pero estos son los ácidos nucleicos que representan y que contienen el material genético y interactúan para transmitir esta información, ¿no? Entonces cada una de estas cadenas está constituida por eslabones, ¿no? O sea, por partecitas de subunidades similares, pero no son idénticas. Entonces, cada eslabón, eh, bueno, sí, cada eslabón de la cadena es un nucleótido, que son similares en realidad, pero no idénticos. Y un nucleótido está constituido por tres partes fundamentales, que es un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada, ¿no? Esa es la estructura de un nucleótido que es un eslabón de la cadena de DNA. Entonces el azúcar, aquí estamos viéndolo de 5 carbonos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por eso se puede llamar pentosa de penta 5 o ribosa, que es su otra nomenclatura a nivel de química orgánica, ¿no? Entonces este azúcar de 5 carbonos puede ser ribosa, dependiendo, ya vamos a ver por qué, o desoxirribosa, ¿no? Dependiendo si es que tiene un grupo oxígeno más o no. Eso lo vamos a ver. El grupo fosfato, que es un fósforo, ¿no? Un fósforo con todas sus cargas representadas y una base nitrogenada que es esta estructura en forma de anillo que puede ser una pirimidina o una purina, ¿no? Entonces aquí tenemos cómo están estructurados los nucleótidos. Tenemos al azúcar, como ven, o sea, aquí está el azúcar de 5 carbonos que está enlazado con un enlace glucosídico a la base nitrogenada, ¿no? Este enlace representa un enlace glucosídico y esta base puede ser purina o pirimidina, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de base nitrogenada tenga este nucleótido, vamos a hablar de nucleótidos purínicos o nucleótidos pirimidínicos.
Luego este azúcar, entonces de 5 carbonos puede tener un grupo oxitrilo más o menos. Entonces es ribosa o desoxirribosa. Entonces ahí hablamos de ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos. Y el azúcar está igual con un enlace, ¿no? Al grupo fosfato. Entonces esta es la organización química y la estructura de un nucleótido que es un eslabón, ¿no? Importante de la cadena de ácidos nucleicos que contienen el material hereditario. Entonces, en cuanto al azúcar, ¿no? Es la ribosa o desoxirribosa, ¿no? Que es una pentosa de 5 carbonos. Entonces vemos que sí hay algunas diferencias, ¿no? Cuando hablamos de sus componentes en las cadenas. Entre el ADN y el ARN, entonces la principal diferencia radica en su azúcar, ¿no? El ARN contiene un átomo extra de oxígeno en su pentosa en el carbono 2. Entonces, en este lado estamos viendo, tal vez sí en química, no sé si estén llevando esto, ¿no? O sea, pero esta es la estructura de un grupo azúcar, ¿no? O sea, cada uno de estos ángulos representa dónde está un carbono, ¿no? Entonces, este sería el carbono 1, que no se le escribe la C porque ya se sobreentiende que aquí está el carbono con sus 4 componentes que debe tener cada carbono, no hablando de química orgánica, carbono 2, carbono 3, 4 y 5. Entonces, en este azúcar, ¿no? Nos dice que el ARN contiene un átomo extra de oxígeno en el carbono 2, ¿no? Y aquí está señalado con la flecha, entonces, este representaría lo que es la ribosa, ¿no? Y el ADN, como ven, o sea, no tiene el grupo oxígeno, que sería un grupo oxidrilo, solamente el hidrógeno. Entonces, este representa la desoxirribosa. Entonces, esa es la principal diferencia entre el grupo azúcar del ADN y del ARN. Y es importante porque en cuanto a su configuración química, o sea, el ARN contiene entonces un átomo extra de oxígeno en su pentosa, en el carbono 2, y esto hace que esta molécula de ARN que contiene este azúcar ribosa sea menos estable que el ADN, ¿no? Entonces esto sí es importante porque como vamos a ver en todos los mecanismos, funciones que tienen cada una de estas moléculas de los ácidos nucleicos, el ARN es el que se configura o se estructura también en diferentes formas para cumplir sus funciones, ¿no? En cambio, el ADN es una molécula de doble hélice más estable, más firme, que es más difícil de romper o de estructurarse de diferentes maneras, ¿no? O sea, su forma siempre va a estar compuesta, como vemos en las fotitos, de una cadena de doble hélice, ¿no? Entonces, esa estabilidad que tiene el ADN es porque carece de este oxígeno y al ARN, que sí tiene un grupo oxígeno extra en su carbono 2, le permite ser más flexible y poder cumplir todas las funciones que tiene el ARN. Pues aquí tenemos otra fotito de cómo es el azúcar, ¿no? Aquí está el azúcar con sus 5 carbonos, el grupo pentosa, y en este caso este tiene su grupo oxidrilo, un oxígeno más en el carbono 2, ¿no? Entonces esta sería una ribosa o ribonucleótido que dependiendo qué base tenga enlazada va a ser purínica o pirimidínica, ¿no? Entonces el lugar donde está la base, como hemos visto, va a ser en el carbono 1, muestra la flechita, y el fosfato puede acomodarse en estas distintas posiciones de carbonos, ¿no? En el 2, en el 3, en el 4. Y en la desoxirribosa, cuando no tiene el oxígeno, entonces el fosfato se va a acomodar en estas dos posiciones. Y como ven, la base siempre va a estar en el carbono 1.
¿no? Como está aquí en el carbono uno está la base nitrogenada y el fosfato aquí está en el carbono 4, ¿no? Entonces esa es la forma en la que se conforma estructuralmente a nivel químico un nucleótido. Las bases nitrogenadas. Bueno, entonces las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos, ¿no? Es decir, que en forma de anillo, como estamos viendo aquí en la fotito, y incluyen dos o más átomos de nitrógeno. Por eso se llaman nitrogenadas, porque como están viendo aquí en su estructura química, tienen varios grupos nitrógeno en su conformación, ¿no? Y existen bases pirimidínicas y pirimidinas y purinas, ¿no? Entonces, las pirimidinas son bases nitrogenadas compuestas de solamente un anillo, ¿no? Aquí están viendo que hay solamente un anillo en las pirimidinas. Y las purinas son bases que están compuestas por dos anillos de carbono. Y las pirimidinas están representadas por la citosina, la timina y el uracilo, ¿no? De estas, el uracilo está solamente en el ARN en lugar de la timina, ¿no? Eso vamos a ver después. Pero estas son las bases nitrogenadas que son las pirimidinas. Entonces, de un anillo, citosina, timina, uracilo. Y las purinas son bases nitrogenadas compuestas de dos anillos de carbono y son la guanina y la adenina. Y aquí tenemos la fotito, el esquema de cómo están dispuestos estos nucleótidos con sus bases nitrogenadas. En el ADN, entonces vemos que es una estructura de doble cadena en forma de hélice, ¿no? Ya sabemos que está formado por eslabones que son los nucleótidos que tienen su azúcar desoxirribosa sin un grupo oxígeno, su grupo fosfato y sus bases nitrogenadas que son estas, ¿no? Las pirimidinas, timina y citosina. Y las purinas, adenina y guanina. En el RNA es una cadena igual compuesta por los mismos nucleótidos con su azúcar, pero en este caso ribosa que tiene un oxígeno extra, su grupo fosfato y sus bases nitrogenadas, ¿no? Que las purinas van a mantenerse como adenina y guanina y las pirimidinas va a tener la citosina y en lugar de la timina el RNA tiene uracilo en su estructura química. Listo, entonces esa es la introducción acerca de qué son los ácidos nucleicos y por qué están conformados. Y ahora vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Y hoy vamos a describir lo que es el DNA. Entonces, o ácido desoxirribonucleico o ADN. Entonces, es la molécula que contiene las instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos, ¿no? Entonces contiene, por tanto, mantiene y transmite la información genética, ¿no? O sea, para eso es lo que sirve el DNA. Tiene entonces las instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. Y va a contener, el DNA lo mantiene porque lo conserva y lo cuida, lo resguarda y se encarga de transmitir la información también por diferentes procesos y funciones que tiene el DNA.
Ya, perdón chicos, entonces el DNA se compone de dos cadenas polinucleótidas, ¿no? O sea, poli quiere decir, tiene muchos nucleótidos, como ya hemos visto cómo funciona. Y forman una estructura de doble hélice, como estamos viendo, similar a una escalera de caracol. Bueno, pues aquí está la estructura ya química con los azúcares, sus bases nitrogenadas, que de la manera en la que se compone el ADN, ¿no? Entonces es una secuencia de bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina y timina, ¿no? Y de los nucleótidos, cada base nitrogenada con su azúcar, desoxirribosa y su grupo fosfato, como están viendo aquí. ¿No? Aquí tenemos a la adenina, que era una pirimidina, o digo, eso siempre me olvido. Hay memotécnicos que algunos hacen, ¿no? O sea, como ven aquí, le pueden ver que el nombre más largo, pirimidina, solamente tiene un anillo, ¿no? Y es cetosina, timina y uracilo. Las purinas, guanina y adenina. Entonces, eso tienen que tratar de acordarse. Otro memotécnico, lo que usan es purina, como he escuchado algún memotécnico, purina gana, ¿no? O sea, algo así como de los animalitos que comen con esta marca. Entonces, para acordarse, gana, ga de guanina y a de adenina. Entonces, como ven, aquí está la estructura química de lo que es la doble hélice del DNA, con sus bases nitrogenadas, su anillo y su fosfato. Entonces, cada secuencia de bases, ¿no? Va a determinar en realidad las características biológicas de la persona, ¿no? Aquí tenemos una adenina, guanina, timina, citosina. Entonces, esa secuencia puede estar organizada de cualquier manera de las cuatro bases nitrogenadas que contiene el DNA. Sin embargo, siempre va a estar enlazada a otra base complementaria que enseguida vamos a ver cómo funciona. Un par de bases, entonces está formada por dos bases nitrogenadas de ADN complementarias que se emparejan y forman un peldaño de la escalera del ADN. En algún momento hemos hablado cuando hablábamos de genoma y de esas cosas, entonces que se conoce la secuencia de bases o los pares de bases, a eso nos referíamos, ¿no? Que al ser una doble cadena, el DNA, por par de base entendemos a esta base complementaria, ¿no? O sea, la adenina siempre se va a emparejar con la timina y la citosina siempre va a emparejarse con la guanina. Enseguida vamos a ver, o sea, ya esto se refiere lo que es una base complementaria, ¿no? Entonces, cuando hablemos de pares de bases, se refiere a estas bases complementarias que van a formar como un peldaño, dice, de la escalera del ADN, ¿no? Entonces, ambas cadenas, ambas hebras del DNA están conformadas por un esqueleto, ¿no? Donde alternan grupos fosfato con restos de desoxirribosa, ¿no? O sea, aquí estamos viendo que aquí está el fosfato, hemos dicho está enlazado al carbono, a un carbono del grupo desoxirribosa, y ahí vemos el otro fosfato que se enlaza, y como ven es una cadenita que está enlazada por el grupo fosfato, ¿no? O sea, por un enlace fosfodiéster. ¿No? Aquí está el fosfato que está enlazado con el siguiente nucleótido hacia su grupo azúcar, y este otro fosfato está enlazado al otro grupo azúcar. De esa manera se forma como un esqueleto gracias a esos componentes, ¿no? Al fosfato, al azúcar y al enlace fosfodiéster que existe entre estos grupos químicos. Y tienen una orientación las dos cadenas antiparalela, ¿ya? O sea, hay, de acuerdo a dónde termina de enlazarse, por ejemplo, aquí este fosfato está terminando en el carbono 5 del grupo ribosa,
Entonces, por eso lo llevamos como 5', ¿no? Y en este otro lado vemos que es decir, este está libre, ¿no? Este carbono, el 5'. Y en este está libre el carbono 3 que no tiene su fosfato. Entonces se llama 3'. Y nos dice, o sea, el DNA es una cadena antiparalela, tiene una orientación antiparalela. Entonces quiere decir que los enlaces 5' y 3' van en sentido opuestos, o sea, de las dos cadenas. Es decir, si este es 5', este carbono 5 aquí está libre sin fosfato, su base complementaria tiene que ser 3', ¿no? Entonces, por eso se organiza así medio al revés para que podamos ver que aquí sí efectivamente este carbono 3 se encuentra libre, sin su grupo fosfato y es antiparalelo, ¿no? En este segmento al final, este carbono 3 aquí está libre, sin su grupo fosfato, y su base complementaria, su nucleótido de enfrente, tiene que ser un 5'. Entonces vemos, contamos aquí desde la base nitrogenada 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este carbono 5 es el que está sin el fosfato, entonces sí es una de manera antiparalela, ¿no? De 3' y 5'. Y eso es lo que dice aquí en el texto, ¿no? Entonces, desde el armazón azúcar fosfato se proyectan hacia el interior las bases nitrogenadas, como estamos viendo, ¿no? Por fuera está este esqueleto de fosfato y de azúcar, y hacia adentro las bases nitrogenadas que se unen con su base, con la otra cadena, mediante enlaces de hidrógeno, ¿no? Estos puntitos que están aquí representan enlaces de hidrógeno que están enlazando cada par de bases complementarias. Y aquí vemos cómo se enlazan estas bases más en detalle, ¿no? O sea, aquí están las dos hebras de DNA con sus bases nitrogenadas, ¿no? Aquí tenemos la eh, timina y la adenina, la citosina y la guanina, que son las cuatro bases nitrogenadas que componen al ADN, ¿no? Entonces, la adenina era una purina con dos anillos, la guanina es otra purina con dos anillos, ¿no? Y estas son pirimidina, citosina y timina. Entonces, lo que sí hay que aprenderse es que la timina siempre se enlaza con la adenina y la citosina siempre se enlaza con la guanina, ¿no? Entonces, estas dos hebras de DNA se mantienen unidas, hemos dicho, por puentes de nitrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas. Y como estamos viendo, o sea, es con dos puentes de hidrógeno entre la timina y la adenina y tres puentes de hidrógeno entre la citosina y la guanina. Entonces, es importante saber que la disposición de las bases en una cadena, o sea, es muy variable. Puede tener un segmento de pura timinas, otro de puras guaninas, o de manera variable se organizan entre las cuatro bases nitrogenadas del DNA, pero las uniones entre las bases son siempre las mismas, ¿no? Es decir, timina siempre con dos enlaces de hidrógeno se va a unir con la adenina y la citosina siempre con la guanina con tres enlaces de hidrógeno, ¿no? Y esto está aquí representado en los puntitos. Entonces, adenina, timina con dos enlaces de hidrógeno, citosina, guanina con tres enlaces de hidrógeno, y siempre es de la misma manera, ¿no? O sea, timina con adenina, citosina con guanina. Esto es en cuanto a la estructura de química del DNA, ¿ya? Y ahora vamos a ver un poco más de cómo se encuentra este DNA en los seres vivos. O sea, la mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo celular, eso ya hemos visto, ¿no? Aquí hay digamos, dos células, aquí vemos un espermatozoide
que es una célula sexual masculina, y un óvulo, que es una célula sexual femenina, ¿no? O sea, cada uno tiene sus organelos. Hemos visto que el óvulo tiene su núcleo celular conteniendo el ADN. El espermatozoide, su núcleo estaba en la cabeza y ahí contiene también el ADN, ¿no? Entonces, este se llama el ADN nuclear, ¿ya? Sin embargo, también existe una pequeña cantidad de ADN en las mitocondrias. Esta célula, el óvulo, tiene sus mitocondrias y las mitocondrias son de esta forma. Entonces ahí contienen también ADN mitocondrial que se estructura así como un circulito, ¿ya? Entonces es diferente del ADN nuclear, que es una cadena larga. El ADN mitocondrial es como un circulito, al igual de las bacterias, ¿no? O sea, las bacterias, las mitocondrias en realidad, o sea, sí se dice que han sido primero bacterias y luego han conformado lo que es una mitocondria ya en organismos más avanzados, ¿no? Y contienen su ADN mitocondrial. El espermatozoide, entonces, igual tenía un collar mitocondrial, ¿verdad? En su cuello, y ahí estaban las mitocondrias, entonces tiene también su ADN mitocondrial. Y si se acuerdan, hemos dicho que ingresa a las células solamente la cabeza del espermatozoide, es decir, cuando se da el proceso de la fecundación, solo el ADN nuclear masculino es el que ingresa a la célula y ya se produce todo lo que es la fimiosis y la primera mitosis para intercambio genético y el cigoto, ¿no? Con un nuevo contenido, un nuevo juego de cromosomas. Y la cola, por lo tanto, las mitocondrias no ingresan dentro del óvulo y ya cuando vean más adelante, cuando ya estén en la carrera, van a ver, o sea que sí, hay una herencia también que se llama mitocondrial, que solamente se pasa de madres a hijos. No sé por qué, porque solamente las mitocondrias maternas son las que van a quedarse en el cigoto, ¿no? Porque la cola y las mitocondrias del varón se van. El ADN entonces se organiza en cromosomas que tienen esta forma de X, hemos dicho son cuerpos de color que se han descubierto con esta formita, ¿no? Y que se ven en el momento de la división celular. Entonces, estos cromosomas se encuentran dentro del núcleo, por lo tanto, dentro de las células, y se transmiten a la descendencia. Los cromosomas son cuerpos intranucleares, ¿no? Están dentro del núcleo celular, se hacen visibles así en esta formita de X que están representadas y que se ve durante la división celular, ¿no? Y están constituidos de ADN, como estamos viendo aquí, por lo tanto se involucran en los procesos de la transmisión de genes y de la herencia. Entonces aquí tenemos un ADN que está compuesto por sus nucleótidos, ¿no? Toda la cadenita. El gen, hemos dicho, era un segmento de ADN y se organiza de la siguiente manera, ¿no? O sea, se condensa, se enrolla en otras proteínas, que son estas que se llaman histonas. Son unas proteínas intranucleares que van a permitir justamente que la cadena de DNA, de ADN se enrolle en esta proteína. ¿No? O sea, sí hemos dicho que hay más de 3.000 genes en nuestro genoma humano. Entonces, realmente es una cadena muy larga el ADN, ¿no? Y necesita tener todo este proceso de compactación para que pueda caber y entrar dentro del núcleo celular, ¿no? Entonces, gracias a las histonas, que son proteínas intranucleares, se va a formar esta estructura, el nucleosoma, para poder compactar todo ese DNA, ¿no? Y de manera más compacta ya formar o se observa lo que es el cromosoma. El genoma
que hemos dicho es la totalidad de los genes de los eucariotas, es decir, de las células eucariotas, se encuentra empaquetado y altamente compactado, ¿no? Y el empaquetamiento se lleva a cabo mediante la interacción del DNA con nucleoproteínas para formar lo que se conoce como cromatina. Y existen dos tipos de cromatina, es una eucromatina que es una cromatina más relajada y una heterocromatina que es una cromatina más compacta y condensada. Y tenemos estos niveles de organización, ¿no? Distintos niveles de organización del DNA que vamos a ver enseguida, lo que es el empaquetamiento del DNA. Entonces, ya conocemos al ácido nucleico DNA, que es una doble hélice, ¿no? Una cadena eh, doble hélice conformada por nucleótidos. Esta cadena es muy larga y para contenerse dentro del núcleo celular tiene que pasar este proceso de empaquetamiento, ¿no? En el cual interactúa con proteínas intranucleares, que son las histonas, para conformar lo que es la cromatina, ¿no? O sea, el DNA está conformado como cromatina en el núcleo celular. Y forma estructuras que se enrollan dentro digo, alrededor de la histona. A eso se llama nucleosoma, ¿no? Cuando el DNA, la cadenita se va enrollando en dos vueltas en la proteína histona, es un nucleosoma. Luego un grupo de nucleosomas va a conformar lo que es un collar de perlas de DNA, ¿no? Y este collar de perlas va a formar una fibra más grande, ¿no? O sea, más notoria, donde se adhieren otras proteínas. Hay varios tipos de histonas, ¿no? Hay 5 tipos de histonas, pero ahora es importante que lo recuerden como histonas, nada más las proteínas intranucleares, que van a conformar luego una fibra ya más gruesa de 30 nanómetros, ¿no? Donde se va empaquetando y enrollando y agrupando mucho más este collar de perlas, ¿no? Y luego ya cuando se unen más proteínas ya forma lo que es estos cordoncitos más gruesos de 30 nanómetros, ¿no? Y en el momento de la división celular, si se acuerdan ese DNA, hemos dicho cuando hablábamos de mitosis y meiosis, que tiene que compactarse, ¿no? O sea, primero va a estar disperso como cromatina solamente y luego ya tiene que compactarse para poder formar esta estructura, ¿no? Entonces aquí vemos que la cromatina durante la interfase, si se acuerdan, se empezaba a compactar, a condensar, para ir formando estas estructuras, ¿no? O sea, con más proteínas intranucleares y finalmente en la metafase se observan y se forman los cromosomas, ¿no? Que ya tienen la característica en forma de X. Y aquí ya vemos igual lo mismo para que puedan recordar cómo es la organización y empaquetamiento del DNA. ¿No? O sea, el nivel más sencillo es de la cromatina que es el DNA con proteínas, es justamente la doble cadena, ¿no? En forma de hélice del DNA. Luego se asocia con las proteínas histonas para formar los nucleosomas y cada nucleosoma contiene un octámero, es decir, 8 histonas, ¿no? Y se enrolla el DNA con 1,65 veces, ¿no? O sea, casi 2 vueltas de DNA se dan en este grupo de 8 histonas que forma el nucleosoma. Aparece esta histona H1 que va a formar lo que es como collarcito de perlas, ¿no? Y ya se forma un cromatosoma, que consiste en un nucleosoma más la histona H1, que es este bastoncito que aparece ahí. Y los cromatosomas se enrollan entre sí para formar una fibra más gruesa de 30 nanómetros y van plegándose, ¿no? O sea, doblándose así como espirales para formar fibras más gruesas, ¿no? De 300 nanómetros y luego se comprimen o se condensan y se pliegan mucho más para formar fibras más compactas
y finalmente generar un cromosoma, ¿no? Que ya es más visible, es más, una estructura más grande de 1400 nanómetros de espesor. Entonces, hasta ahí es cómo se organiza todo lo que hemos visto del ácido nucleico del DNA y cómo es el empaquetamiento. Ahora ya entrando un poco más a cómo está organizado y cuáles son sus funciones en cuanto a la herencia, tenemos que recordar que gen es un segmento de DNA que contiene la información necesaria para formar una proteína, ¿no? Aquí tenemos una cadena, como ven aquí está enrolladita, aquí ya se ha representado de esta manera para que veamos cómo está compuesto un gen, ¿no? Aquí tenemos, es un segmento del DNA, gen, que a su vez, o sea, su función de este gen es el de, contiene información para formar una proteína, ¿no? A través del RNA mensajero que aparece y luego va a formar con los otros RNAs también que vamos a ver un polipéptido que es el inicio de una proteína. El gen tiene estos segmentos que estamos viendo, ¿no? Exón, intrón, exón, intrón, exón. Vamos a ver lo que es, ¿no? Entonces, un exón, aquí en el cromosoma, si se acuerdan, o sea, cada cromosoma tiene un locus para un gen, ¿no? Entonces aquí está un gen, que es un segmento de DNA que está contenido en el cromosoma, que es un locus, y contiene este segmento lo que son una parte que se llama exones, que son las partes codificantes del gen, y se traducen en proteínas. Los intrones son partes no codificantes y se eliminan del RNA mensajero, pero regulan procesos importantes. ¿No? Eso lo vemos aquí. Aquí en naranja tenemos este segmento que es un exón. O sea, un gen es todo este conjunto de bases nitrogenadas, ¿no? Toda esta secuencia. Y en esta secuencia tenemos exones e intrones. Los exones aquí están pintaditos de color para que podamos entender que estos exones son las regiones que van a codificar. Como ven, aquí está finalmente un segmento, ¿no? Del RNA mensajero que realmente va a ser el que va a pasar a través de otro RNA, el ribosómico de transferencia, para formar una proteína, ¿no? Y aquí han pintado este polipéptido con los mismos colores naranja, azul, verde y lila para entender que los exones son los que están encargados de codificar a las proteínas y los intrones, no por un proceso que se llama splicing, que no es necesario que ahora lo sepamos, o sea, se elimina, ¿no? Como ven, o sea, ya no conforman parte de este RNA mensajero y más bien se cumplen otras funciones regulatorias, pero no conforman parte de lo que va a ser la proteína. Las funciones del DNA entonces son principalmente estas, ¿no? O sea, replicación o síntesis de DNA, transcripción o síntesis de RNA y traducción a proteínas. Hoy vamos a ver esto, lo de la replicación del DNA, ¿no? O sea, ya hemos visto cómo es un ciclo celular en algún momento, que tiene una interfase y una fase de mitosis o de meiosis, ¿no? Para producir dos células hijas. Entonces, la replicación es el proceso mediante el cual una molécula de ADN se duplica y se obtienen, por lo tanto, dos moléculas de DNA para poder obtener sus dos células hijas, ¿no? Que tengan el material genético en caso de mitosis idéntico. Pues los mecanismos de replicación son importantísimos para el ciclo celular, pues sin ellos sería imposible obtener células idénticas en el proceso de la mitosis. La interfase tiene una fase S, que es justamente la fase de síntesis de DNA, ¿no? Donde se duplica el material genético para poder obtener dos células hijas, cada una con su DNA, ¿no? Idéntico al de su célula madre. Entonces, la replicación del DNA comienza también siempre en puntos concretos de la molécula del DNA, que se llaman orígenes de replicación. Y aquí vemos cómo es justamente, tenemos una cadena de DNA y se está separando la cadenita, ¿no? Entonces hay una hebra progenitora y hay otra hebra hija. Y como son bases complementarias, o sea, al final estas dos cadenas van a ser idénticas, ¿no? Es la duplicación del DNA.
y consiste en, primero, la separación de las dos hebras, ¿no? De DNA para tener dos hebras progenitoras y a partir de estas dos hebras progenitoras se va a hacer la síntesis, o sea, este va a ser el molde, el que está en verde, para que se haga la síntesis de la otra cadena, ¿no? Y se vaya a formar a partir de este molde, como son bases complementarias, entonces van a ir formándose el molde de, digo, la otra cadena, ¿no? Y obteniendo dos cadenas idénticas. Y el proceso de replicación está aquí, ¿no? O sea, es un proceso eh, con varios pasos. Tenemos la cadena del DNA y hay varias enzimas que interactúan para poder formar justamente dos cadenas hija. ¿No? Entonces, primero la hélice del DNA se desenrolla, ¿no? Tiene que separarse para permitir que la cadena molde quede libre y pueda sintetizarse una nueva cadena y formar otras dos dobles hélices, ¿no? Entonces se desenrolla como un cierre conforme se van rompiendo los enlaces de hidrógeno entre las pares de base. Y la enzima helicasa es la encargada de hacer esta disolución. Aquí tenemos esta enzima, ¿no? Representada que está rompiendo los enlaces de los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas para separar las dos hebras de DNA. Luego, cada cadena de DNA sirve como plantilla para crear una nueva cadena, ¿no? Para que aparezca su cadena complementaria. Entonces, esta significa que esta nueva cadena de bases se va a ubicar en el orden correcto de acuerdo a las pares de bases, ¿no? De acuerdo a a su base complementaria, se va a ir formando la nueva base, la nueva cadena de DNA, la cadena complementaria, usando justamente la cadena que se ha separado como plantilla, ¿no? Entonces aquí el ejemplo que le ponen es este, ¿no? De la secuencia de bases de adenina, timina, guanina, citosina, citosina, adenina. Su filamento o su hebra complementaria sería la adenina, siempre va con una timina, ¿no? Entonces ahí se va a formar timina, la timina siempre va con una adenina, entonces se va a formar una adenina. La guanina siempre va a ir enlazada a una citosina, entonces aquí está la citosina. La citosina, aquí tenemos dos citosinas, van a estar enlazadas a guanina, dos guaninas, y la adenina con una timina, ¿no? Entonces, de esa manera se forma la hebra complementaria del DNA, ¿no? Y esto es gracias a la enzima DNA polimerasa, que va a leer este molde y construir un nuevo filamento de DNA. Esta es ADN polimerasa. ¿No? O sea, hay varios tipos de ADN polimerasa uno, 2 y 3, ¿no? Pero la encargada de leer esta hebra, aquí vemos, ¿no? O sea, está la DNA polimerasa que está leyendo este segmento y se está yendo a formar la nueva cadena, ¿no? Y aquí está esta DNA polimerasa también que está leyendo este segmento y va a ir formando una nueva cadena, ¿no? Y aquí la ADN polimerasa uno de la misma manera está leyendo el segmento y formando otra cadena complementaria. Entonces, los nucleótidos que están justamente en este momento ahí en el núcleo celular se unen para formar una nueva cadena de DNA. Y resulta de este proceso dos moléculas de DNA, cada una con una hebra de DNA viejo o del molde o del progenitor y otra DNA hija o nueva, ¿no? Como estaba aquí una hebra hija, una hebra progenitora. Y eso es lo que vamos a avanzar hoy hasta esta parte y luego ya vamos a ver el día viernes lo que es el ácido ribonucleico. Les pasaré unas las diapositivas para que vean, hay tiempo todavía. Entonces vamos a ir viendo que hay varios tipos de RNAs.
y cada uno tiene una función específica para hacer los procesos de síntesis de proteínas, que es cómo la información genética que está en el DNA va a transformarse en una proteína, ¿no? Y las proteínas van a justamente expresarse en nosotros para ver lo que hemos dicho, el color de cabellos, patologías o todo lo que funcionamos como seres humanos está a cargo de las proteínas. Y eso entonces es todo el tema. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Estamos ya. Listo, entonces nos vemos el día viernes. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora.